Buen día, amados oyentes. Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a continuar con nuestra lectura y apreciación del libro Bendición o Maldición. Usted puede elegir del siervo Derek Prince. Vamos a leer el capítulo 2 y el capítulo 3. La anterior parte grabamos lo que es el prólogo, el prefacio y la introducción del capítulo 1. Capítulo 2. Barreras invisibles. En años anteriores pasé mucho tiempo aconsejando a personas como las descritas en el capítulo anterior, pero con frecuencia era una tarea frustrante. Algunos progresaban espiritualmente hasta un punto y entonces parecían tropezar con una barrera invisible. No era por falta de sinceridad o dedicación. En realidad con frecuencia parecían más sinceros y dedicados que otros que progresaban más, aceptaban los consejos que les daba y trataban de ponerlos en práctica. Pero los resultados eran por lo menos decepcionantes tanto para ellos como para mí. Después de lidiar con uno de esos casos me dediqué a orar. Señor, ¿por qué no puedo ayudar más a esta persona? ¿Hay algo que no entienda? ¿Algo que más que necesito saber? Después de un tiempo me percaté de que Dios estaba contestando mi oración. Él empezó a descorrer un velo y a revelarme un mundo de fuerzas poderosas que no operaban de acuerdo con las leyes naturales. La revelación no llegó de golpe, sino paso a paso, en tanto yo descubría un hilo sencillo que corría a través de una sucesión de incidentes aparentemente desconectados. Un incidente clave sucedió cuando estuve como orador invitado en una iglesia presbiteriana. Había llegado al final del mensaje que había preparado y no sabía cómo seguir. Mientras permanecía tras el púlpito, noté una familia, padre, madre e hija adolescente, en la fila delantera a mi izquierda. Me vino un pensamiento. Hay una maldición sobre esa familia. Esto no estaba relacionado con el tema de mi mensaje o con cualquier otra cosa que yo tuviera presente en aquel momento. No obstante, la idea no me dejaba. Hay una maldición sobre esa familia. Finalmente, después de algunos momentos de vacilación, salí detrás del púlpito y me dirigí al padre. Le expliqué lo que estaba sintiendo y le pregunté si quería que yo anulara la maldición y liberara de ella a la familia en el nombre de Jesús. Inmediatamente replicó que sí. Era la primera vez que yo hacía algo semejante y me sorprendió mucho que el hombre aceptara mi declaración enseguida. Solo después comprendí por qué. Regresé al púlpito y en voz alta pronuncié una breve oración, rompiendo la maldición sobre la familia. No estaba tocando físicamente a ningún miembro de la familia mientras oraba, pero cuando concluí con las palabras en el nombre de Jesús, hubo una visible reacción física en toda la familia. Un momentáneo escalofrío pareció pasar por turnos a través de cada uno de ellos. En ese momento noté que la chica, que tendría alrededor de 18 años, tenía la pierna izquierda enyesada, desde la cadera hasta la punta del pie. Me acerqué de nuevo al padre y le pregunté si deseaba que orara por la sanidad de la pierna de su hija. Otra vez me respondió positivamente y añadió: pero debe saber que se ha roto la misma pierna 3 veces en 18 meses y los médicos dicen que no sanará. Hoy, semejante declaración que una persona se haya roto la misma pierna 3 veces en 18 meses activaría una alarma dentro de mí diciéndome que hay una maldición obrando. En aquel tiempo, sin embargo, no vi conexión alguna entre la maldición y semejante sucesión antinatural de accidentes. Me limité a tomar la pierna enyesada sosteniéndola entre mis manos y pronuncié una simple oración de sanidad. Pocas semanas más tarde recibí una carta del padre agradeciéndome por lo que había sucedido. Cuando llevaron otra vez a su hija a la clínica, una nueva placa mostró que su pierna había sanado e inmediatamente le quitaron el yeso. También mencionó brevemente una sucesión de extraños incidentes desagradables que habían afectado la vida de su familia, y eso explicaba su inmediata disposición para reconocer la necesidad de que toda la familia fuera liberada de la maldición.
En los meses subsiguientes, mi pensamiento regresaba a aquel incidente. Sentía que había algo significativo en el orden que el Espíritu Santo me había guiado. Primero me había revelado la maldición sobre la familia y me había instado para que la anulara. Solo después me había dado libertad para orar por la sanidad de la pierna de la hija. Si yo hubiera orado por la sanidad sin primero anular la maldición, ¿habría sanado la pierna? Mientras más reflexionaba sobre la idea, más convencido estaba de que anular la maldición había sido un preludio esencial para la sanidad de la pierna de la chica. Era una barrera invisible que hubiera impedido la sanidad de que Dios deseaba que ella recibiese. Todo esto parecía coincidir de alguna forma con un incidente de mi propia vida. En 1904 mi abuelo materno había comandado una fuerza expedicionaria británica enviada a sofocar la rebelión Bóxer en China. Había regresado con varios objetos de arte chino, que se convirtieron en reliquias familiares. En 1970, tras la muerte de mi madre, algunos de ellos pasaron como herencia a ser de mi propiedad. Uno de los objetos más interesantes era un juego de 4 dragones exquisitamente bordados, que fueron a ocupar un lugar de honor en las paredes de nuestro salón. La mezcla de los colores usados en ellos, principalmente púrpura y rojo, era típicamente oriental. Tenían 5 garras en cada pata, lo cual me informó un experto, indicaba que eran dragones imperiales, y debido a que había tenido una relación muy estrecha con mi abuelo, me traía recuerdos de mis primeros años en su casa. Alrededor de aquella época empecé a sentir una especie de oposición al éxito de mi ministerio, que no podía definir ni identificar. Se manifestaba en varias formas de frustración, aparentemente sin relación entre sí, pero que producían una presión que se acumulaba contra mí. Encontraba barreras de comunicación que jamás se habían presentado con gente cercana a mí. Otros en quienes había confiado fallaban en su compromiso conmigo. Un legado sustancial de los bienes de mi madre se demoraba eternamente por la ineficiencia de un abogado. Finalmente dispuse pasar una temporada intensa de oración y ayuno. Muy pronto empecé a notar un cambio en mi actitud hacia los dragones. De vez en cuando al mirarlos venía a mi mente una pregunta. ¿Quién está representado como un dragón en la Biblia? No había dudas acerca de la respuesta, Satanás. Esta pregunta era enseguida por otra. ¿Es apropiado que yo, como siervo de Cristo, exhiba en mi hogar objetos que tipifican al mayor enemigo de Cristo, Satanás? Una vez más la respuesta era clara, no. Mi lucha interior continuó por un tiempo más, pero finalmente me deshice de los dragones, lo hice como un simple acto de obediencia sin ningún motivo ulterior. En aquel periodo yo estaba sirviendo como maestro bíblico para la iglesia en general, hablando en grupos de varias clases a través de los Estados Unidos. Mis ingresos que provenían de los honorarios que recibía eran apenas suficientes para cubrir las necesidades básicas de mi familia. Sin embargo, poco después que me deshice de los dragones, mi posición económica experimentó una marcada mejoría. Sin ninguna planificación especial de mi parte o ningún cambio en la naturaleza o alcance de mi ministerio, mis ingresos subieron más del doble. También mi largamente demorado legado familiar me llegó finalmente. Empecé a preguntarme si habría algún principio no descubierto que uniera esta mejoría inesperada de mi economía personal con la sanidad de la chica con la pierna fracturada. En el caso de la muchacha, una maldición sobre su familia había sido una barrera invisible para la sanidad. Cuando se quitó la barrera se produjo la sanidad. En mi caso también quizás había alguna barrera invisible que no en la sanidad física, sino en la prosperidad económica, que probaba ser un importante elemento en el plan de Dios para mi vida. Cuanto más meditaba en esto, más convencido estaba de que aquellos dragones bordados habían traído una maldición a mi casa. Al deshacerme de ellos me había librado de la maldición y me había abierto a la bendición que Dios había planeado para mí. Estos cambios hicieron posible que comprara una casa que había de desempeñar un papel decisivo en la subsecuente extensión de mi ministerio.
9 años después vendí aquella casa por 3 veces más de lo que había pagado por ella. Este dinero llegó exactamente en un momento cuando Dios me estaba desafiando a enfrentar nuevos y mayores compromisos económicos. Esa experiencia con los dragones me dio una nueva revelación del pasaje en Deuteronomio 7, del 25 al 26, donde Moisés advierte a Israel contra cualquier asociación con las naciones idólatras de Canaán. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Mis dragones bordados no eran imágenes talladas, pero eran ciertamente imágenes de un falso dios que había sido adorado en China durante milenios. Al traerlos a mi casa sin saberlo me había expuesto, y a mi familia conmigo, a una maldición. Cuánto agradecía al Espíritu Santo por haber abierto mis ojos a lo que estaba en juego. Esto me llevó a hacer un estudio sistemático de las enseñanzas de la Biblia acerca de las bendiciones y las maldiciones. Me sorprendió cuánto tiene que decir la Biblia acerca de ellas. Las palabras bendecir o bendición aparecen alrededor de 410 veces, excluyendo las ocasiones en que la palabra en el texto original únicamente tiene el significado de feliz o afortunado, como por ejemplo en las bienaventuranzas. La palabra maldición en varias formas aparece alrededor de 230 veces. Esto me llevó a reflexionar en la poca enseñanza que había escuchado sobre este tema en todos mis años de experiencia cristiana. En realidad no podía recordar haber oído siquiera un mensaje que tratara sistemáticamente con todo este tema. Como resultado de mi estudio empecé a enseñar acerca de las maldiciones en mi ministerio público. Cada vez que lo hacía me sorprendía tanto el gran impacto que esta enseñanza producía como el número de personas que obviamente necesitaban escucharlas. Cientas grabadas en algunas de estas reuniones circularon en otros grupos y hasta a mí llegaron sorprendentes informes. Con frecuencia parecía que el mensaje había transformado no solo la vida de individuos, sino de congregaciones completas. Finalmente publiqué 3 casetes titulados Maldiciones, Causas y Cura. Inmediatamente después, en un viaje a Sudáfrica, conocí a una mujer judía que había aceptado a Jesús como su Mesías. Esta señora, a quien llamaré Miriam, nos describió personalmente a mi esposa Ruth y a mí el milagro que había experimentado a través de aquellas 3 cintas. Miriam había sido secretaria ejecutiva de un hombre de negocios, presidente de su propia compañía. Ella había descubierto que su empleador y todos los ejecutivos de la empresa formaban parte de una extraña secta dirigida por una mujer gurú. Un día el jefe de Miriam le entregó un cassette y le dijo: «Aquí hay algunas bendiciones que nuestra gurú ha pronunciado sobre nosotros. Por favor, páselas a máquina». Cuando comenzó a mecanografiarlas, Miriam se dio cuenta de que las bendiciones eran en realidad augurios con fuertes visos de ocultismo. Ella le explicó a su jefe que esas cosas eran contrarias a su fe en el Señor Jesucristo y la Biblia, y pidió que la excusara de hacerlo. Su jefe fue benévolo y se disculpó por haberle pedido que hiciera algo en contra de sus creencias. Casi inmediatamente después de esto, Miriam empezó a sentir un dolor agudo en ambas manos. Los dedos se les engarfiaron y se le pusieron rígidos. Ya no era capaz de llevar a cabo sus tareas de secretaria. El dolor era tan intenso que no podía dormir en la misma cama con su esposo, porque cada vez que él se daba vuelta el movimiento de la cama le causaba un dolor insoportable. El diagnóstico por rayos X reveló que padecía de artritis reumática. Una amiga cristiana supo su aflicción y le trajo mis cintas sobre maldiciones para que las escuchara. Miriam era una señora muy culta y escéptica en cuanto a tales creencias como maldiciones, que ella asociaba con la Edad Media. Sin embargo, se había preguntado si habría alguna conexión entre su negativa de mecanografiar las bendiciones y el subsecuente problema en sus manos.
¿Podría ser que la gurú hubiese pronunciado una maldición sobre ella? Así que consintió en escucharlas, pues se sentía como el proverbial hombre que se ahoga y se agarra de un clavo ardiente. Cuando llegaron al momento en el tercer cassette, donde yo dirijo a la gente en una oración de liberación de cualquier maldición sobre sus vidas, la cinta se atascó. No iba ni para adelante ni para atrás, ni tampoco se desalojaba. Es obvio entonces que no puedo hacer la oración, exclamó Miriam. Sin embargo, la amiga de Miriam había mecanografiado previamente la oración final de liberación y tenía una copia con ella. Insistió en que Miriam la leyera en voz alta. Una vez más se impuso al escepticismo de Miriam. No podía ver cómo leer las palabras mecanografiadas en una hoja podía tener algún efecto sobre la condición de sus manos. No obstante, por fin Miriam cedió a la insistencia de su amiga y empezó a leer en voz alta. Mientras lo hacía, sus dedos se relajaron y quedaron libres. El dolor cesó y cuando terminó de leer la oración, estaba completamente curada. Toda la experiencia había durado pocos minutos. Más tarde Miriam regresó a su médico, quien había tomado las primeras radiografías. Un segundo juego de placas reveló que no había rastro de artritis. Una particularidad de este incidente es especialmente significativa. La oración de liberación que Miriam leyó no hacía referencia a la sanidad física. Sus manos quedaron sanadas únicamente como resultado de orar por la liberación de una maldición. Esta era una dramática evidencia adicional de que una maldición puede ser una barrera para impedir que las personas sanen. Lo mismo había sucedido con la chica de la pierna fracturada. Por otra parte, en mi propio caso, una maldición insospechada me había impedido alcanzar el nivel de prosperidad que Dios había destinado para mí. Si una maldición puede ser una barrera para recibir bendiciones como la sanidad o la prosperidad, ¿no sería posible o incluso probable que muchas otras clases de bendiciones sean retenidas de la misma forma por la misma razón? Teniendo esto como base, me dediqué a buscar las respuestas a 3 preguntas relacionadas. Primera, ¿cómo podemos reconocer que hay una maldición obrando en nuestra vida? Segunda, ¿qué tenemos que hacer para anular una maldición y librarnos de sus consecuencias? Tercera, ¿cómo podemos entrar en la bendición de Dios? Los resultados de mi búsqueda se presentan en las siguientes páginas. Capítulo 3. ¿Cómo operan las bendiciones y maldiciones? Las fuerzas que determinan la historia se sitúan dentro de 2 categorías, las visibles y las invisibles. Es la interacción de estos 2 planos lo que determinan el curso de la historia. Mientras circunscribamos nuestra atención a las cosas visibles y materiales, enfrentaremos de tiempo en tiempo sucesos y situaciones que no podremos ni explicar ni controlar del todo. Al plano visible pertenecen todos los objetos y sucesos normales del universo material. Estamos familiarizados con este plano y nos sentimos cómodos con él, aunque los sucesos a menudo no sigan el curso que desearíamos. Para mucha gente los límites de su percepción no van más allá. Sin embargo, la Biblia abre una puerta hacia otro plano, el invisible, que no es material, sino espiritual. Las fuerzas que actúan en este plano ejercen una continua y decisiva influencia sobre lo que ocurre en el plano visible. En 2 de Corintios 4, 17 al 18, Pablo esboza estos planos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que pertenecen al plano visible son transitorias y temporales. Es sólo en el plano invisible que podemos encontrar la realidad verdadera y permanente. También es en este plano que podemos descubrir las fuerzas que en la última instancia moldearán nuestro destino. Incluso en el plano visible,
Pablo dice claramente que el éxito en la vida depende de la capacidad de captar y relacionarse con eso que es invisible y espiritual. Tanto las bendiciones como las maldiciones pertenecen al invisible plano espiritual. Son vehículos del sobrenatural poder espiritual. Las bendiciones producen resultados buenos y beneficiosos. Las maldiciones producen resultados malos y dañinos. Ambos son temas de envergadura en las Escrituras. Como ya señalé, las dos palabras se mencionan en la Biblia más de 640 veces. Dos importantes características les son comunes. Primera, sus efectos rara vez se limitan al individuo, pueden extenderse a familias, tribus, comunidades o naciones enteras. Segunda, una vez que se les da rienda suelta, tienden a continuar de generación en generación hasta que algo suceda que cancele sus efectos. Una cantidad de bendiciones y de maldiciones mencionadas en la Biblia con relación a los patriarcas han continuado obrando casi 4000 años y todavía siguen actuando. Esta segunda característica de las bendiciones y las maldiciones tienen importantes implicaciones prácticas. Pudiera ser que en nuestra vida haya fuerzas actuando que tienen su origen en generaciones anteriores. Consecuentemente, puede ser que nos estemos enfrentando con situaciones recurrentes o patrones de comportamiento que no pueden explicarse únicamente en términos de lo que ha sucedido en el transcurso de nuestra vida o experiencias personales. La causa básica puede remontarse mucho en el tiempo, incluso a miles de años. El principal vehículo, tanto de las bendiciones como de las maldiciones, son las palabras. Tales palabras pueden ser pronunciadas o escritas o meramente formadas interiormente. La Escritura dice mucho acerca del poder de las palabras. El libro de Proverbios en particular contiene muchas advertencias de cómo las palabras pueden ser usadas tanto para bien como para mal. Aquí hay algunos ejemplos. Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El apóstol Santiago dice mucho también acerca del uso de las palabras. Él señala que la lengua es un miembro pequeño del cuerpo, pero el más difícil de controlar. Santiago 3, versículos del 5 al 6 y versículos del 9 al 10. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago usa imágenes muy vivas para resaltar el tremendo poder que tienen las palabras para afectar las situaciones y la vida de las personas, tanto para bien como para mal. Es significativo que resalte que ambas, las bendiciones y las maldiciones, son palabras que pueden estar cargadas con esta clase de poder casi desmesurado. Las palabras no son, sin embargo, el único canal a través del cual se puede transmitir el poder espiritual de las bendiciones y las maldiciones. Hay varias maneras en que a veces los objetos físicos pueden convertirse en vehículos para esta clase de poder. En Éxodo 30, del 22 al
33. El Señor mandó a Moisés que elaborara un aceite especial para ungir, que debía usarse solo y exclusivamente para ungir el tabernáculo y su mobiliario, y también a los sacerdotes que hubieran de ministrar en él. En Levíticos 8, del 1 al 2, leemos la manera de aplicar este aceite. En los versículos del 10 al 12 el relato concluye. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos, y derramó aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. La palabra santificar en este pasaje significa apartar para Dios, hacer santo. Por consiguiente, el aceite se convirtió en un vehículo para impartir la bendición de la santidad, tanto para el tabernáculo y su mobiliario como a los sacerdotes que ministraban en él. Más adelante en la historia de Israel se usó el aceite de oliva para impartir bendición apropiada a los reyes que regirían al pueblo por mandato de Dios. Primera de Samuel 16, 13. Relata cómo el profeta Samuel apartó a David como rey escogido por Dios. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El aceite vertido sobre la cabeza de David por Samuel se convirtió en un vehículo a través del cual la bendición del Espíritu Santo fue liberada en su vida para ser capacitado en su tarea de rey. En el Nuevo Testamento, los símbolos usados en la Cena del Señor se convierten también en vehículos de la bendición de Dios para quienes participan de ellos. En 1 Corintios 10, 16, Pablo dice: La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Para quienes lo comparten con fe bíblica, estos símbolos transmiten la bendición de Dios. Pablo habla específicamente de la copa de bendición, o sea, la copa que transmite las bendiciones del nuevo pacto a quienes beben de ella. Debe destacarse, sin embargo, que en todas las ordenanzas que acabamos de escribir no hay lugar para la magia. Las bendiciones no son inherentes a los objetos físicos, como tales, son impartidas solo a aquellos que perciben la voluntad de Dios, tal como está revelada en las Escrituras, y quienes entonces por fe y obediencia personal reciben lo que se les ofrece por mediación de los objetos físicos. Sin fe y obediencia no hay bendición. Por el contrario, en 1 Corintios 11, 29, Pablo dice concerniente a los símbolos de la cena del Señor: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esa es, por lo tanto, la alternativa. La fe y la obediencia reciben la bendición de Dios a través de los símbolos. La incredulidad y la desobediencia provocan el juicio de Dios. En ambos casos, por igual, es a través de los objetos físicos usados en la cena del Señor que se transmite el poder espiritual, tanto si es de bendición como si es para juicio. Números capítulo 5, versículos del 11 al 31. Describe una ceremonia usada para determinar si la esposa de un hombre le había sido infiel o no. Requería las oraciones y sacrificios apropiados, pero la ceremonia se centraba en vaso de agua en el que el sacerdote mezclaba polvo del suelo del tabernáculo y tinta, que raspaba de una maldición escrita. Entonces la mujer debía beber el agua. Si era culpable, los efectos de la maldición escrita se manifestarían en su cuerpo físico. Su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Ese sería el castigo por su pecado.
En este caso, el vaso de agua es el vehículo a través del cual se transmitía la maldición. En cambio, si la mujer era inocente, no sufría ningún efecto dañino. De este modo Dios vindicaba su virtud y su esposo no podía hacerle ninguna otra acusación. Su inocencia la protegía de la maldición. Las diferentes instancias bíblicas, las diferentes instancias que hemos dado establecen una importante verdad bíblica. En ciertas circunstancias, tanto las bendiciones como las maldiciones pueden ser transmitidas por medio de objetos físicos. Por otra parte, si volvemos nuestra atención de las prácticas bíblicas a todas las diferentes formas de religiones falsas y del ocultismo, no hay virtualmente límite para las formas de que los objetos físicos puedan convertirse en vehículos de maldiciones. En Éxodo 20, del 4 al 5. En el segundo de los 10 mandamientos, Dios prohíbe expresamente hacer cualquier clase de ídolos o imágenes con propósitos religiosos y advierte que quienes quebranten este mandamiento traerán juicio, no solo sobre sí mismos, sino sobre por lo menos 3 generaciones de sus descendientes. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bajo esta prohibición cae una amplia gama de objetos. En mi propio caso, que ya descubrí, los dragones chinos me expusieron a la influencia invisible de una maldición. Claro que yo no tenía intenciones de venerarlos, pero representaban algo que había sido objeto de veneración idolátrica durante muchos siglos. Abrieron un canal que introdujo en mi hogar el poder maligno de la adoración pagana que había sido practicada durante milenios. Más tarde, cuando repasé los acontecimientos, noté un efecto particular que aquellos dragones tuvieron sobre mí. No se limitaron a ser una barrera que me impedía adelantar hacia la bendición de la prosperidad, sino que tampoco me dejaban ver que la bendición estaba allí. Únicamente después de quedar libre de su influencia pude discernir por fe lo que Dios tenía preparado para mí. Desde entonces he observado el mismo efecto en la vida de muchas personas que están bajo una maldición. La maldición no solo les impide recibir la bendición que Dios les está ofreciendo, sino que tampoco les permite comprender que la bendición está ante ellos, lista para cubrirlos. Únicamente cuando el Espíritu Santo hace brillar la luz de la Escritura en nuestra vida, empezamos a comprender la manera en la que el diablo nos ha estado engañando y defraudando. Bueno, hemos concluido el capítulo 2 y el capítulo 3 y podemos rescatar muchas cosas valiosas en estos dos capítulos. Primeramente, cómo es que uno tiene que buscar obtener una bendición a través de la fe y la obediencia. Y primero, antes de esperar recibir algo de Dios, nosotros debemos ser libres de la maldición que puede estar impidiéndonos recibir la bendición. Señala 2 casos puntualmente en la que la maldición vino a afectar su prosperidad económica de él y también la salud en otra persona, en 2 personas. Cada ejemplo se expresa claramente cómo es que la maldición opera en contra del individuo sin que el individuo pueda hacer algo, simplemente buscar romperlo para que pueda recibir la sanidad, en ese caso, o la prosperidad. Pero hay muchas otras bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros y las maldiciones no nos dejan que nosotros podamos recibirlas o poder conocer lo que Dios está preparando para nosotros. Bueno, estamos muy agradecidos que puedan haber escuchado estos 2 capítulos. Tenemos para una tercera parte el capítulo 4 y el capítulo 5, que Dios pueda ir revelando más a sus vidas, que Dios pueda ir abriendo
el conocimiento de su palabra a nuestros corazones y podamos ser libres de toda maldición y podamos recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que Dios los bendiga. Amén.